Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Bojorge Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. De la Cruz Pérez Isabel. Espinosa May José Dolores. Gálvez Bonora Rita del Carmen. Gómez Muñoz José Antonio. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Santo José Guadalupe. Jiménez García Cecilia. Limón Córdoba Idalia. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Murillo Peralta Silveria. Ortiz Ábalos Francisco Antonio. Payán Fraijó Carla Samantha. Ricardes Concepción. Rodríguez López Luis Rey. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Sánchez Gómez Edwin. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Urbano Álvarez Fernando. Villamayor Notario Luis Enrique. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 29, con 30 asistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifiquen las inasistencias de los diputados Lorena Beauregar de los Santos y Cristian Salvador Aquino Mena. Y Humberto Villegas Zapata, perdón. Encomienda, diputado presidente. Y la de Lorena Méndez que la justifique. Y asimismo también a la diputada Lorena Méndez Denis. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:52 del día 29 de febrero del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 29 de febrero del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día.
Cuarto, aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 23 de febrero del 2012. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 23 de febrero del 2012. Sexto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública con carácter de solemne celebrada el día 28 de febrero del 2012. Séptimo, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Octavo, elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el mes de marzo de 2012 relativo al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Noveno, lectura de un escrito que presenta el titular del Poder Ejecutivo por el que propone la terna para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Décimo, iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Décimo primero, lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que propone adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco. Décimo segundo, lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Idalia Limón Córdoba de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que este honorable Congreso exhorta a los 3 niveles de gobierno encargados de la guarda y custodia de los centros penitenciarios con sede en Tabasco, a fin de implementar una logística que le permita evitar pérdidas humanas. Décimo punto tercero, lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se requiere a las fuerzas públicas del orden federal, estatal y municipal a que desarrollen una mayor coordinación para detectar, prevenir y contener la incidencia delictiva con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la entidad. Décimo primero, dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. Décimo punto 1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por la que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al Gobierno del Estado y al H Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, para que en sus esferas de competencia inicien las investigaciones que correspondan y en su caso se finquen responsabilidades a los responsables de la agresión que sufrió la ciudadana Edilia Alejo Mazo, delegada de la colonia Gustavo de la Fuente, así como otros ciudadanos a manos de policías municipales, entre otros. Décimo primero punto 2. Lectura, discusión, aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 12ª legislatura del H Congreso del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, se exhorta al Senado de la República, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que mediante los instrumentos diplomáticos correspondientes y acorde a sus respectivos ámbitos de competencia, condenen el intento del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de reformar su legislación para incluir disposiciones que nieguen la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en su territorio, en clara violación a sus derechos humanos. Décimo segundo, informe al Pleno para la determinación correspondiente de un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Salud Pública
de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. 13º, lectura del informe de actividades que rinde el ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva, referente a los asuntos tratados en el mes de febrero de 2012. 14º, asuntos generales. 15º, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. Informo a la Secretaría que se integra a esos trabajos la diputada Lorena Méndez Denis para que tome en cuenta su asistencia y asimismo que justifique la inasistencia del diputado Pascual Bellicia Rosique. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno la orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo de la misma manera. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2012, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones y habiendo sido circulada y al no haberse recibido observaciones, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esa soberanía para su aprobación. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad de votos. Se declara aprobada en sus términos el acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2012 para los efectos administrativos y legales a aquel lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria pública celebrada el día 23 de febrero de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a este órgano la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración del Pleno para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se declara aprobada en sus términos el acta de la segunda sesión ordinaria pública celebrada el 23 de febrero de 2012 para los efectos administrativos y legales de aquel lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública con carácter de solemne celebrada el día 28 de febrero de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de que la misma se está elaborando,
por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la misma manera. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de este órgano legislativo para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, fecha 29 de febrero del año 2012. Primero, oficio remitido por el Honorable Congreso de Michoacán, por el que se remite un acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Federal y a nivel estatal, a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros, para que en el ámbito de sus respectivas competencias impulsen el control gradual y aprovechamiento sustentable de la población de Hippostomus plecostomus, comúnmente denominado pez diablo, localizado en la presa El Infernillo, el estado de Michoacán, entre otros. Segundo, oficio remitido por el Honorable Congreso de Morelos, por el que remite un acuerdo por el que hace un atento reconocimiento público a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la resolución emitida de la controversia constitucional 80/2011 relativa a la prima de antigüedad de los maestros jubilados de ese estado, solicitando la adhesión en su caso de esta legislatura. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En lo que respecta al oficio remitido por el Honorable Congreso de Michoacán, esa soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad en el artículo 63, fracción 23ª, incisos A y E del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo que respecta al oficio remitido por el Honorable Congreso de Morelos, esa soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción 13ª, inciso A, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, aplicados en lo conducente, procederemos a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos por el mes de marzo de 2012, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor se sirva entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes.
Solicito a la diputada secretaria vaya llamando a las señoras diputadas y señores diputados por orden de lista para que depositen su voto en la urna que se encuentra ubicada al frente de este presidium. Acosta María Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador, perdón, no digo. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. De la Cruz Pérez Isabel. Espinosa May José Dolores. Galvez Bonora Rita del Carmen. Gómez Muñoz José Antonio. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Jiménez García Cecilia. Limón Córdoba Idalia. Martínez Pérez Juan José. Lo llamo de nuevo. Sí. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Ya que ya lo metí. Méndez Denis Lorena. Murillo Peralta Silveria. Ortiz Ábalos Francisco Antonio. Payán Fraijó Carla Samantha. Ricardes Concepción. Rodríguez López Luis Rey. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Sánchez Gómez Edwin. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Urbano Álvarez Fernando. Villamayor Notario Luis Enrique. Quedó acéfala la presidencia. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que con auxilio del oficial mayor haga el cómputo de la votación y lo entregue a esta presidencia.
Cumplida su encomienda, diputado presidente. El cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva, cuya elección se ha realizado, queda integrada de la siguiente manera. Presidente, durante el mes de marzo de 2012, el diputado Jesús González con 25 votos. Vicepresidente, durante el mes de marzo de 2012, el diputado Andrés Ceballos Ábalos con 24 votos. En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 19, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, al haberse nombrado al presidente y vicepresidente como integrantes de la mesa directiva en los términos antes precisados, hágase del conocimiento de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a las secretarías del Poder Ejecutivo, a los presidentes de los ayuntamientos municipales del Estado de Tabasco, asimismo al titular del Poder Ejecutivo Federal, de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de las entidades federativas del país, todo ello a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso. El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura del escrito presentado por el titular del Poder Ejecutivo, por el que propone la terna para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y adjunta la documentación soporte, por lo que solicito a la diputada secretaria de lectura al mismo. Villahermosa, Tabasco, 24 de febrero de 2012. Diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco. En mi carácter de gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 36, fracción 19ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en virtud de que el próximo 17 de marzo fenece el plazo por el cual fue nombrado quien actualmente ocupa el cargo, me permito proponer a esa soberanía la terna para el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los términos siguientes. Terna. Primero, licenciado Raúl Izquierdo Castillo. Segundo, maestro Arnulfo Wister Obando. Tercero, doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por lo anterior, me permito adjuntar a la presente los documentos curriculares y demás soportes correspondientes en los que consta que cada una de las personas propuestas cumple con los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo. Desde el numeral 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como con base en lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, vengo a presentar ante esta honorable soberanía una propuesta con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes considerandos. Número 1. Ante la falta de certeza en el crecimiento económico y en la función de protección social por parte del Estado, la penetración de las prácticas delictivas y del crimen organizado en nuestra sociedad han puesto a México en una condición de alta vulnerabilidad que amenaza con diluir entre los ciudadanos la percepción de la seguridad pública como condición esencial para la convivencia social. Las noticias en torno a una mayor incidencia de ejecuciones entre el crimen organizado, la práctica del chantaje en contra de la actividad empresarial, la vigencia del secuestro, el desorden en los penales federales y estatales, así como los actos de extracción de combustible y gas a lo largo de los oleoductos propiedad de Petróleos Mexicanos, nos violentan a diario y lesionan nuestra confianza en la fortaleza del Estado de Derecho en México. En este sentido, la expansión de la delincuencia organizada puede actuar como un factor de zozobra en miras de los próximos comicios federales y locales que se organizan en el país y de manera simultánea en 6 entidades federativas que elegirán a su ejecutivo local, entre ellas el Distrito Federal, Guanajuato, Morelos,
Jalisco, Chiapas y Tabasco, por lo que todas las fuerzas políticas y sociales debemos llamar la atención de las autoridades competentes para identificar, prevenir y contener la ola delictiva. 2. Prácticamente desde el primer día del año 2012, el entorno nacional se ha caracterizado por una creciente y preocupante tendencia hacia los actos violentos en las calles de nuestras principales ciudades, en centros y plazas comerciales, así como en las instituciones penitenciarias. Recientemente nos enteramos que en los centros penitenciarios se observa un incremento exponencial en la cantidad de internos muertos en motines y protestas auspiciadas por el crimen organizado, con el fin de propiciar las fugas de mandos medios y altos de criminales. Hasta el 25 de febrero de 2012 se han registrado 82 decesos violentos en cárceles federales y estatales, 31 en Altamira, Tamaulipas, 3 en el reclusorio del Distrito Federal, 44 en Apodaca en el marco de un motín que fue alimentado por un incendio, y 3 más en Topo Chico, Nuevo León, y otro más en el penal de la ciudad de Torreón, Coahuila. 3. Ante esta ola de desórdenes, conviene revisar cuál es el estatus y evolución de los índices delincuenciales en el país, para tratar de ver si nuestra percepción cotidiana sobre los actos delictivos coincide con las estadísticas. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denominado Seguimiento de las Metas y Compromisos de Reducción de la Incidencia Delictiva del Alto Impacto, fechado el pasado 8 de febrero, en materia de robo, los estados de Baja California Sur, Morelos, Aguascalientes y el Distrito Federal han presentado una tendencia a la alza en 2011. Los índices de robo por cada 100,000 habitantes en las citadas entidades federativas, que van de un mínimo de 1,041 a un máximo de 2,224, superaron con mucho a la media nacional, que fue de 669 por cada 100,000 personas. En Tabasco, la media fue de 782 robos denunciados por cada 100,000 habitantes, por lo que en la evaluación nacional practicada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra entidad se clasifica entre aquellas en que es necesario, dice el reporte, contener y reducir la incidencia por debajo del promedio nacional. Junto con la de Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Puebla. En el rubro del delito de homicidio doloso, el reporte nacional indica que los 5 estados con mayor tasa son Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero y el Estado de México, cuyos índices de denuncias por cada 100,000 habitantes van de un mínimo de 393 a un máximo de 652. Mientras que en nuestra entidad la tasa fue de 41 denuncias por cada 100,000 personas, por lo que Tabasco se colocó entre las entidades a las que la evaluación nacional calificó como aquellas en que es básico contener y mantener la incidencia por debajo del promedio nacional. Al lado del Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz. En el caso de secuestro, el informe nacional, fechado el pasado 16 de febrero, indica que en el trimestre de octubre a diciembre de 2011, las entidades con los mayores índices de denuncias y casos atendidos por las instancias federales fueron Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Michoacán y Durango, cuyas tasas por cada 100,000 habitantes fueron de un mínimo de 1.90 hasta un máximo de 1.10, mientras que el promedio nacional fue de 0.52%. Nuestra entidad manifestó un índice de alrededor de 0.78 denuncias y casos por cada 100,000 personas, al mismo tiempo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que Tabasco se halla entre los 15 entidades que redujeron su tasa de incidencia del delito de secuestro entre los 2 últimos trimestres de 2011, en el orden de -7%. La disminución en esas 15 entidades fue un mínimo de -1 en Yucatán hasta un máximo de -21% en Tamaulipas. Paralelamente a este avance, en el semestre julio-diciembre del año pasado, en números absolutos de casos denunciados ante las autoridades federales y estatales, Tabasco se clasificó como la 9ª entidad con mayores totales, con alrededor de 42 casos reportados, contra aproximadamente 170 registrados en el Estado de México,
en este rubro, el total de casos denunciados en todo el país fue de 638 en 2011 contra 582 en el año de 2010. 4. En el marco de este diagnóstico, es obligado que las corporaciones policiales del orden federal, estatal y municipal consoliden en Tabasco un frente común para mantener una fuerza coordinada, eficiente y capaz para identificar, contener y reducir los brotes del crimen organizado, así como el empuje de la delincuencia común. No obstante, que el delito es una fenomenología compleja que se extiende en virtud de las crisis económicas, la descomposición social, el consumo de enervantes y la violencia sexual. Uno de los instrumentos eficaces para moderar su presencia es el concurso de las fuerzas públicas a través de estrategias de inteligencia policial, la minimización de oportunidades delictivas, el control situacional de los puntos críticos propicios a la delincuencia y el apartamiento de las personas de las situaciones criminogénicas que permitan en conjunto inhibir la multiplicación de las prácticas ilícitas. Uno de estos recursos para el control situacional de las rutas de desplazamiento de los infractores de la ley ha sido la instalación y gestión de retenes policiales que se ubican en puntos estratégicos de las vialidades de las ciudades y en zonas críticas de las carreteras y caminos. Aunque es posible reconocer que estos emplazamientos en ocasiones han causado menoscabo al derecho de libre tránsito de las personas y transgresiones a sus garantías de debido proceso. Los retenes han servido como instrumentos disuasivos de potenciales prácticas ilícitas, así como en formas de interpretación de criminales en fuga. En las circunstancias de la ola criminal que vive el país, es necesario que las fuerzas policiales federales, estatales y municipales se coordinen con mayor sentido de planeación, dirección y evaluación en sus acciones anticrimen y se refuerce la instalación de retenes tanto en Villahermosa como en los principales carreteras y caminos que se han identificado como vías de desplazamiento delincuencial. De esta manera, incluso se debe extender la vigilancia de las fuerzas públicas y el despliegue de la suficiente inteligencia policial con base a información veraz y oportuna a los puntos que sean necesarios, con el fin de detectar, prevenir y combatir los posibles actos ilícitos, así como contribuir con el combate al crimen organizado en el ámbito del tráfico de indocumentados, trata de personas y la ordeña de combustible y gas en perjuicio de petróleos mexicanos. Todo ello en el marco del necesario respeto a los derechos humanos y al debido proceso que señalan los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución General de la República y en particular a lo que dispone el numeral 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, capítulo 1, de las obligaciones y sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, que reza lo siguiente. Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones. 6. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo obtenerse de todo acto arbitrario y delimitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. Honorable Asamblea, por todo lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a esta honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Artículo único. Se solicita que el Congreso de Tabasco exhorte a las autoridades competentes de la Federación, el Estado y a los municipios a que las fuerzas públicas de orden federal, estatal y municipal desarrollen una mayor y eficaz coordinación para detectar, prevenir y contener la incidencia delictiva, así como para reforzar la implementación de retenes policiales en los puntos críticos de desplazamiento delincuencial, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la entidad, combatir los actos de crimen organizado en contra de los intereses de las personas y las empresas, así como para contribuir a robustecer
entre los ciudadanos la práctica de una cultura de estricto apego al derecho de Estado de Derecho, cuidando al mismo tiempo que las fuerzas policiales garanticen el debido respeto a los derechos humanos de las personas. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, fracción parlamentaria del PRD. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten de la misma manera. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo sí ha sido aprobada como asunto urgente por unanimidad de votos. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta Presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual se solicita que el Congreso de Tabasco exhorte a las autoridades competentes de la Federación, el Estado y los municipios a que las fuerzas públicas de orden federal, estatal y municipal desarrollen un mayor y eficaz coordinación para detectar, prevenir y contener la incidencia delictiva, así como para reforzar la implementación de retenes policiales en los puntos críticos de desplazamiento delincuencial con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en la entidad, combatir los actos del crimen organizado en contra de los intereses de las personas y las empresas, así como para contribuir a robustecer entre los ciudadanos la práctica de una cultura de estricto apego al Estado de Derecho, cuidando al mismo tiempo que las fuerzas policiales garanticen el debido respeto a los derechos humanos de las personas. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por lo que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al Gobierno del Estado y al H. Ayuntamiento de Comalcalco para que
en sus esferas de competencia, inicie las investigaciones que correspondan y en su caso se finquen responsabilidades a los responsables de la agresión que sufrió la ciudadana Edilia Alejo Mazó, delegada de la colonia Gustavo de la Fuente, así como otros ciudadanos a manos de policías municipales, entre otros, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad de votos. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia ha sido aprobado por unanimidad de votos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por la que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Comalcalco para que en sus esferas de competencia inicie las investigaciones que correspondan y en sus casos se finquen responsabilidades a los responsables de la agresión que sufrió la ciudadana Edilia Alejo Mazó, delegada de la colonia Gustavo de la Fuente, así como otros ciudadanos a manos de policías municipales, entre otros. Emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 12ª legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, se exhorta al Senado de la República, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que mediante los instrumentos diplomáticos correspondientes y acorde a sus respectivos ámbitos de competencia, condenen el intento del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de reformar su legislación para incluir disposiciones que nieguen la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en su territorio, en clara violación a sus derechos humanos.
por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado prosecretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Sí, diputada. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se aprueba la dispensa a la lectura del dictamen antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la dispensa a la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y no particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen antes mencionado ha sido aprobado por unanimidad de votos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por la 12ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. En consecuencia, se exhorta al Senado de la República, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que mediante los instrumentos diplomáticos correspondientes y acorde a sus respectivos ámbitos de competencia, condenen el intento del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de reformar su legislación para incluir disposiciones que nieguen la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en su territorio, en clara violación a sus derechos humanos. Emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Salud Pública de esta 60ª legislatura. El dictamen emitido en sentido negativo es el siguiente. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que se determina improcedente la iniciativa de decreto para la expedición de la Ley del Trabajo Sexual para el Estado de Tabasco y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del dictamen señalado en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del mismo, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o si es en contra.
De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general y en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido antes citado, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular ha sido aprobado por unanimidad de votos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esa soberanía. En consecuencia, cúmplase con el artículo único transitorio y en su oportunidad archívese en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye el oficial mayor realice los trámites conducentes. Seguidamente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, solicito al diputado vicepresidente ocupe mi lugar como presidente de esta mesa, mientras procedo a dar lectura al informe de actividades de la mesa directiva que he presidido durante el mes de febrero de 2012. Procedo a dar el informe de actividades de esta presidencia correspondiente al mes de febrero del año 2012. Diputadas y diputados integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 25, fracción primera y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, aplicados en lo conducente, me permito informar a esta soberanía de los trabajos legislativos desarrollados durante el mes de febrero del año 2012 en los términos siguientes. Se celebraron un total de 10 sesiones públicas ordinarias, entre ellas 2 solemnes, una correspondiente a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura, y otra para efectuar la declaratoria de haberse inscrito en letras doradas en el recinto legislativo de la 60ª legislatura el nombre de José Eduardo de Cárdenas y Romero. Durante estas sesiones se presentaron 5 iniciativas de decreto y 23 propuestas de puntos de acuerdo por parte de los diversos legisladores, mismas que fueron turnadas a las comisiones orgánicas competentes de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Asimismo, se presentaron 2 acuerdos de la Junta de Coordinación Política, el primero por el que se establece la agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y el segundo relativo a la integración de las comisiones orgánicas y especiales para el año 2012. Se realizaron las declaratorias de la nueva integración de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, asimismo la declaratoria de la nueva integración e instalación con sus nuevos miembros de la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Se aprobaron 18 solicitudes de licencia de diversos diputados de esa 60ª legislatura. Se sometieron a la consideración del Pleno 12 dictámenes en sentido positivo y 3 en sentido negativo, los cuales fueron aprobados. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales y municipales, de los cuales se enviaron los acuses de recibo correspondientes. Finalmente, se eligió al presidente y vicepresidente de la mesa directiva, que dirigirán los trabajos legislativos durante el mes de marzo del presente año, resultando electos como presidente el diputado Jesús González González y como vicepresidente el diputado Andrés Ceballos Ábalos.
Informo al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados para su conocimiento. Para finalizar, agradezco el invaluable apoyo de mis compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva y de los miembros de esta legislatura para el cumplimiento de mi función como presidente del H Congreso del Estado. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Diputado Agustín Somellera Pulido. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Claudia. El diputado Ortiz. Francisco. Sí. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, el diputado José Guadalupe Hernández y el diputado Francisco Antonio Ortiz Ábalos. Se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Con el permiso de la mesa directiva, público asistente, medios de comunicación, compañeros diputados, buenas tardes. Hoy nos enteramos a través de los medios de comunicación que el día de mañana estará en Tabasco Felipe Calderón Hinojosa, con una agenda que incluye la inauguración de obras viales y la supervisión de acciones en materia de salud. Como representantes populares, demandamos que Felipe Calderón aborde aquí, en Tabasco, de cara a los tabasqueños, en la que podría ser una de sus últimas visitas a la entidad antes de entregar la presidencia el 1 de diciembre próximo, muchos asuntos que nos inquietan. Citaré tan solo 3 de ellos. 1. ¿En qué etapa va el Plan Hídrico Integral de Tabasco? Ya se nos ha dicho que no será concluido antes de que finalice la actual administración federal, pero queremos saber con qué precisión, qué obras quedarán pendientes y cuáles son los riesgos para el territorio tabasqueño. 2. ¿Tiene conocimiento el licenciado Calderón de las múltiples denuncias sobre la corrupción que ha imperado en el manejo de los recursos destinados al plan hídrico y qué acciones ha tomado en consecuencia? 3. ¿Por qué razón el titular de la CONAGUA rechazó en diciembre pasado la recomendación 61/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tuvo su origen en la inconformidad de miles de ciudadanos afectados por las obras emergentes para evitar inundaciones, por el uso indebido de la fuerza pública y en general por las violaciones a sus garantías individuales? Esperamos que en un gesto de franqueza, Felipe Calderón dé respuesta a estas interrogantes, que son las de miles de tabasqueños que aún se siguen preguntando dónde quedó aquella promesa de sacar adelante a Tabasco, cueste lo que cueste, fueron sus palabras. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Guadalupe Hernández hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, amigos de los diferentes medios de comunicación, público en general que hoy nos acompaña, buenas tardes. Atendiendo un reclamo de la población de Villa Puerto Ceiba, del municipio de Paraíso, Tabasco, y como diputado del 15º distrito, he pedido el uso de esta tribuna para hacer un llamado respetuoso, pero enérgico,
a la titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado, la ingeniero Cliceria Rodríguez Alvarado, referente a la obra inconclusa denominada Rehabilitación y Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario de la villa antes mencionada, contratada el 11 de junio del 2009 bajo el contrato denominado Zapaet Apatsu, número 00/2009, con un monto de 21.188.882 pesos, contratado por las empresas Rosamirna Ramos Hernández y Débora Ruiz Luna, obra que ha sido dejada como inconclusa en el relleno de zanjas y pavimentación que fue destrozada y que sería repuesto de acuerdo a lo contratado, y que a la fecha no se le ha visto la mínima intención de concluirla. Por todo lo que sabemos, la Ley de Desarrollo Social del Estado es muy clara en su artículo 6º, que dice que sin distinción de persona, todos tienen derecho de gozar de la prestación de los servicios básicos como la educación, la salud y sobre todo el servicio de agua potable, así como de disfrutar de un ambiente sano. El SEAS es la dependencia encargada del abastecimiento de agua a los centros de población e industrias, así como a la captación, potabilización, conducción y distribución, incluyendo las obras de drenaje, alcantarillado y las necesarias para el tratamiento de aguas residuales, para el servicio público del Estado de Tabasco, y que deben realizar de acuerdo con las necesidades propias del servicio y con la sujeción de las leyes y reglamentos relativos aplicadas por la Comisión del Agua. De igual manera, la planeación, el estudio, proyección, ejecución, rehabilitación y mantenimiento y ampliación de las obras y servicios necesarios para que opere la administración de los sistemas de agua potable y drenaje y alcantarillado son responsabilidad de esta dependencia, por lo que es de suma importancia que todas estas obras deben realizarse con absoluta transparencia y con los estándares de calidad que la ciudadanía requiere, asimismo dentro de los fines y funciones específicas de la Contraloría del Estado, y que ésta debe verificar y vigilar el ejercicio del gasto destinado en estas obras públicas, y que ésta se ejerza conforme a lo programado y apegado a la normatividad aplicable en la materia. Cabe mencionar que en su artículo 65, la Ley de Desarrollo Social señala que los sujetos obligados serán sancionados cuando en el desempeño de sus funciones incurran indistintamente en negar o condicionar la prestación de los servicios y el disfrute de los derechos para el desarrollo social, y violen la normatividad de los programas de concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y permisos, autorizaciones, así como sus resultados. Es de señalarse que a pesar del exhorto de esta H Cámara de Diputados se hiciera a la titular del SEAS, no es posible, y menos entender, la negación por concluir con la obra de esta importante villa en el municipio de Paraíso, ya que es generadora de recursos en materia turística y beneficia a sus habitantes, y que por el momento, por sus malas condiciones de las calles, actividades económicas se ven mermadas en las familias de esta villa. A más de 3 años no vemos con claridad el nulo avance en la reparación de las calles y el restablecimiento de las tomas de agua. No queremos pensar que la encargada del SEAS se esté amparando en el compadrazgo que tiene con el actual gobernador del estado, pero queda más que evidenciado el encubrimiento, la falta de interés por concluir esta obra que afecta a los pobladores que tienen que sufrir el desabasto de agua, el daño de los vehículos, el daño que causa el exceso de polvo, provocando graves enfermedades respiratorias en los niños y en los ancianos. ¿No será que con este actuar se pretende opacar el trabajo que desempeña la actual administración, ya que no es responsabilidad de esta, el estado en que se encuentra dicha villa? Así como podemos citar otro claro ejemplo que vemos en la cabecera municipal, donde se pueden apreciar alrededor de 82 hundimientos en el centro de la ciudad, y los más severos se encuentran en las calles Buenos Aires, 5 de Mayo, Santos de Degollado, entre otras. Todos estos debido a la falta de mantenimiento en las fugas de agua y el mal estado en las tuberías de agua y drenaje
que SEAS se ha negado a reparar. También es importante aclarar que la Contraloría del Estado y el órgano superior de fiscalización tienen la gran responsabilidad de darle un seguimiento a esta denuncia ciudadana conforme a sus funciones en la revisión, fiscalización, constatando que las obras en su ejecución se ajusten a los términos y a los montos aprobados, que exista eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas gubernamentales y que se cumpla con la normatividad aplicable, con el fin de que los tabasqueños resulten beneficiados con la correcta aplicación de los recursos públicos. Compañeros diputados, no es posible que nos quedemos de brazos cruzados ante la angustia de la ciudadanía, pues en estos momentos las calles de Villa Puerto Ceiba se encuentran inservibles, intransitables, debido a las zanjas y a los hoyos, motivo de la deficiente y mala calidad del trabajo efectuado por esta institución. Hoy existen y se alberga un peligro constante, no tan solo para los que allí habitan, sino también para los transeúntes y los vehículos que por allí circulan. No olvidemos que esta zona es turística y por ende existe un vasto número de establecimientos de comercios gastronómicos que incluso son el sustento de los pobladores, y claro está, la situación se asevera más ahora que se acerca la temporada de Semana Santa, que provocará la decadencia en sus negocios al disminuir la afluencia de vacacionistas que asisten a este lugar por el temor a sufrir algún accidente. Por todo lo antes expuesto, hago un llamado enérgico a la titular del SEAS, al ingeniero Cliceria Rodríguez Alvarado, para que en el desempeño de sus funciones atienda el presente llamado e instruya al personal a su cargo para que concluyan con la obra con la que se pretende rehabilitar las calles de Villa Puerto Ceiba, que fueron dañadas por la obra del drenaje en esta institución ha realizado. Asimismo, de manera respetuosa solicito a los integrantes de la primera Comisión Inspectora de Hacienda para que dictaminen el punto de acuerdo que presentó el diputado con licencia Fernando Enrique Gómez Asensio el pasado 25 de marzo del 2010, donde fuera ese mismo día esta comisión por el que se pretende se exhorte a la titular de SEAS en relación al contrato antes mencionado, que ampara la rehabilitación y la ampliación de la red de alcantarillado sanitario de la Villa Puerto Ceiba, contratada el 11 de junio del 2009, que en razón a dicha obra en la actualidad no ha sido debidamente concluida. Compañeros, lo expuesto tiene como fin que nuestros representados sientan que su voz se escucha en esta máxima tribuna del pueblo, pero sobre todo que sean atendidas sus demandas, por lo que espero que en lo inmediato se atienda a lo solicitado. Democracia ya, patria para todos. Diputado José Guadalupe Hernández Santos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Ortiz Ábalos hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores del público que nos acompaña, medios de comunicación, buenas tardes. Me he permitido solicitar la palabra porque nosotros como legisladores locales, de acuerdo al artículo 36, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tenemos la siguiente responsabilidad. Cito, artículo 36, son facultades del Congreso, fracción 19, designar al consejero presidente, a los consejeros electorales y al Contralor General de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quedando más que claro quienes somos responsables de la designación, los ciudadanos que fungirán como consejeros electorales. He querido hacer mención de lo antes expuesto por lo siguiente. El pasado 16 de febrero del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió bajo el expediente sub-JRC-13/2012 el juicio de revisión constitucional electoral que interpusieron los partidos de izquierda en Tabasco en contra del acuerdo del IEPCT
de fecha 25 de enero pasado, mediante el cual se les había negado el registro del convenio de coalición total denominada Movimiento Progresista por Tabasco. Me permito señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es la primera ocasión en la que emite una resolución contraria a las que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco adopta. Por lo tanto, este es un asunto no solo que debe interesar a los partidos políticos, a los candidatos o al propio instituto, pues es el desarrollo democrático del Estado el que se pone en riesgo cuando cierto funcionario actúa de manera parcial. Este señalamiento no solo se debe a la resolución que comento, sino a las reiteradas ocasiones en que una autoridad superior tiene que enmendar los errores en que incurre el instituto. Señalar como responsable al secretario ejecutivo de este instituto no es un asunto menor. En sesiones pasadas del Consejo Estatal del IEPC ha tomado acuerdos por mayoría que algunos consejeros han señalado que no están debidamente motivados y fundados. Por si fuera poco, a la actuación dudosa del secretario ejecutivo y, por qué no decirlo, del presidente del IEPC, ahora se suma un nuevo escándalo: la salida intempestiva a 122 días de la realización de la jornada electoral de dos funcionarios de primer nivel de ese organismo, el director administrativo y el coordinador de comunicación social, dimisiones que se dan en un marco de opacidad y de variadas especulaciones que van desde que no estuvieron de acuerdo en la asignación de contratos a empresas presuntamente vinculadas con el titular del IEPCT, hasta que uno de ellos, quien fungía como vocero, está acusado de filtrar información que exhibe la parcialidad de Alfonso Castillo y de Armando Javier Maldonado. Repito, lo que ocurre en el IEPC no es un asunto menor, ni siquiera un asunto político partidista. Por lo tanto, exhorto a mis compañeros y compañeras legisladores que nos pongamos de acuerdo y programemos lo antes posible una invitación al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que informe sobre esos y otros asuntos. No hay que poner en riesgo la democracia en Tabasco. Esto no se trata de darle gusto a unos o a otros, y mucho menos de sostener en un cargo a un funcionario que ha sido señalado por su parcialidad. Esto tiene que ver con nuestro compromiso con que se garantice una verdadera democracia, ya que es tarea de todos y más de quienes tenemos la responsabilidad de designar a quienes serán consejeros estatal del IEPCT y garantizar procesos transparentes. Que quede claro que nada se mueve en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, porque creemos en esta institución. Lo que nos mueve y nos preocupa es que en Tabasco haya una verdadera democracia, y esa es la que demanda el pueblo tabasqueño. Democracia ya, patria para todos. Su diputado, profesor Francisco Antonio Ortiz Ábal. Muchas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14 horas con 42 minutos del día 29 de febrero del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 13 horas del día lunes 5 de marzo del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.
Muy bien.